acá afuerita cuando vine a hacer el análisis acá previo, vine a ver la parte logística y encontré que estaba montado acá afuera una exposición donde habían en algunos módulos bastante simpáticos y encontré este dato, cómo la población se había distribuido, se está distribuyendo a nivel regional. Entonces en nuestra cuarta región, el año 2015 el censo hablaba, ¿no es cierto?, de 478.000 habitantes entre 15 y 59 años y eran 100.000 habitantes mayores de 60 años. Pues la proyección para el año 2050 es que las personas entre 15 y 59 más o menos se mantienen. Pero fíjense ahí cómo el circulito crece harto a nivel de los adultos mayores. Y vamos a pensar qué es lo que es el envejecimiento, porque el envejecimiento no corresponde, ¿no es cierto?, a un proceso más bien localizado. En realidad el envejecimiento empieza casi desde que nacemos, porque los procesos de envejecimiento vienen siendo progresivos y se va produciendo un deterioro, no solamente porque hay algunos genes, ¿no es cierto?, dentro de este fenómeno, sino que porque además nosotros recibimos diariamente mucha cantidad de estímulos externos que vienen siendo deleterios para nuestra salud. Este progreso es irreversible, lamentablemente. Tengo que contarles que hasta el momento no hay ninguna manera de que nos hagamos detener. Y tiene que ver con una serie de fenómenos, ¿no es cierto?, que empiezan a nivel celular. Porque, como saben mis estudiantes, y los fenómenos, ¿no es cierto?, empiezan en este centro, ¿no es cierto?, de donde está toda la programación de lo que es la vida de un organismo superior. Entonces el envejecimiento tiene que ver con fenómenos que repercuten a nivel del ADN, que pueden traducirse en la formación de radicales libres, que se van acumulando, sustancias oxidantes. Por otro lado, factores que están en el ambiente y que producen un daño a nivel proteico, alteraciones a nivel de la degradación de estas proteínas, ¿no es cierto?, defectuosas, y acumulación de esas proteínas a nivel intracelular. Fenómenos en relación a la acción de la telomerasa. Cada vez que hay una división celular, esos telómeros se van acortando hasta que ya, ¿no es cierto?, el relojito de vida celular termina. Y todo esto sumado a varios otros mecanismos dentro de los que están algunos factores de crecimiento que también irían favoreciendo el envejecimiento. Sin embargo, hay una sola de los factores que están ahí anotados que se ha demostrado que permiten el alargamiento de la vida celular, y que es la restricción calórica. Esto permite que haya una activación de algunas proteínas que son estabilizadoras de este ADN. Estas sirtuinas son, lamentablemente, bloqueadas por muchos de los factores estos medioambientales que les estoy diciendo. Pero ahí por lo menos hay una línea en que se puede permitir, ¿no es cierto?, el organismo estar sometido a este daño y ser reparado. Cuando eso no ocurre, ¿no es cierto?, esta acumulación de mutaciones que van haciendo que no solamente se produzca el envejecimiento, no solamente envíen esa célula a apoptosis, sino que además pueden causar la malignización de esa célula. Malignización, ¿no es cierto?, que va a detener el proceso del acortamiento de telómeros. Otro fenómeno metido dentro de lo que es este proceso implacable. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con la gente mayor? Tenemos ciertos cambios de tipo morfológico, tenemos cambios a nivel estructural, tenemos cambios a nivel molecular y además hay cambios de otro estilo, sociales, y hay cambios también psicológicos. Todo esto va produciendo un estereotipo distinto,
que tenemos que conocer. A nivel intraoral, nosotros sabemos que hay un gran detrimento a nivel de los tejidos duros. Nuestras piezas dentarias, ¿no es cierto?, sufren fenómenos de desgaste, de erosión, sufren mayor cantidad de caries a nivel radicular. El tejido óseo tiene capacidad diferente de soportar las fuerzas, tiene una menor posibilidad de una remineralización. Hay cambios a nivel, ¿no es cierto?, de la homeostasia del agua, y eso también afecta a la zona del cartílago. Nuestra morfología articular también va cambiando. La capacidad de la musculatura también va en detrimento. Todo esto lleva a que se produzca este cambio, ¿no es cierto?, esta facies diferente del adulto mayor. Y a nivel de la mucosa, nosotros experimentamos también fenómenos y que van a ser los que nos van a predisponer a estas lesiones que vamos a ver en nuestro adulto mayor. Cuando nosotros vemos la mucosa de una persona adulta, si la podemos comparar con la de una persona adolescente, a lo mejor no hay muchos cambios en algunos aspectos. A veces tenemos mucosas que son relativamente del mismo grosor. Pero la mayoría de las veces podemos encontrar, sobre todo cuando hay una pérdida dentaria, podemos encontrar estas mucosas que ya no tienen carácter de mucosa revestimiento. Más bien son estas mucosas delgadas, mucho más finas, mucho más friables. Y esto es porque indudablemente la capacidad de multiplicación celular en el adulto mayor está disminuida. Hay un aumento además de lo que es el grosor de las arterias. Se producen una exacerbación, ¿no es cierto?, de las malformaciones vasculares, y esto causa, entre otras cosas, mala respuesta. No va a tener, ¿no es cierto?, una buena cicatrización, un terreno que esté mal vascularizado. La depapilación lingual, que viene siendo un fenómeno no asociado directamente al envejecimiento, sino más bien a algunos fenómenos de tipo dietético, también a la estimulación que tiene las papilas en relación a lo que es el sistema nervioso autónomo. Y una de las cosas que más también ocurren a nivel de esta mucosa es que hay mala defensa. ¿Por qué? Porque hay producción menor de células del sistema inmune y además la lubricación a través de la saliva, ¿no es cierto?, va a ser menor en este ecosistema. Perdón. Entonces, vamos a tener algunos cambios que vamos a poder visualizar y otros que a lo mejor vamos a poder medir. Hay algunos cambios de tipo funcional, como son estas alteraciones en la sensibilidad a ciertos alimentos. Esta digeusia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la captación de los sabores y que no necesariamente tiene que ver porque los receptores estén dañados, sino que más bien porque la saliva que los recubre es escasa. Entonces nos vamos a este punto como algo realmente trascendente dentro de lo que es este ecosistema. Disminuyen los estímulos a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico. Hay menos sensibilización hacia los estímulos. Eso genera también que el paciente no sienta muchas ganas, ¿no es cierto?, de comer. Ya no es lo mismo, dice, antes me encantaba, o el puro olor de un alimento, al paciente le daban ganas, ¿no es cierto?, a la persona, le daban ganas de comer. Pero también tienen alteraciones de tipo olfativo. Entonces ambos van a ir a exacerbar, ¿no es cierto?, esta disminución en la ingesta. Esta menor capacidad de regeneración que tiene
¿no es cierto? Ya no se multiplican tan rápido las células de estos estratos basales. Por lo tanto, va a haber menos capacidad de adaptación. Entonces, lo que a lo mejor antes pudo haber sido, ¿no es cierto?, una queratosis. El paciente reacciona ante un trauma con un engrosamiento de su capa córnea. Pues ahora a lo mejor no tiene esa capacidad y va a generar una úlcera o una zona erosiva. La elasticidad. Tenemos menos producción de colágeno. Perdón, tenemos más producción de colágeno. Lo que hacemos es que con ese colágeno vamos a reemplazar las fibras elásticas. Entonces eso hace también que sean más rígidos algunos de nuestros tejidos. Y por último, vamos a tener disfunciones de tipo salival. Disfunciones que pueden ir en el orden de la serostomía, o sea, vale decir solamente la sensación de sentir la boca seca, o de hipocialia, en que yo ya, al hacer una medición del flujo, voy a tener rangos disminuidos. Esto me va a conllevar a que mi mucosa, al no tener esta capa protectora, ustedes saben, ¿no es cierto?, todos los roles que tiene la saliva como protector, defensivo, ¿no es cierto?, de tipo como lubricante, remineralizante, como portador de péptidos antimicrobianos, inmunoglobulina. Entonces, cuando falla, indudablemente estamos expuestos a toda esa patología que ya les mencioné: caries, aumento de la periodontitis, ulceraciones, candidiasis, en fin. La mayoría de los pacientes adultos mayores usan prótesis removibles. Y de esos, muchos usan prótesis removibles en mal estado o mal confeccionadas. Además, si no tenemos saliva, esa prótesis removible indudablemente no va a contar con la retención adecuada. El sello, ¿no es cierto?, que produce la saliva ya no va a existir. Dificultad tanto en la masticación, dificultad en la deglución y en la fonación. Y hay muchos estudios que se han llevado a cabo a nivel mundial, algunos de ellos a nivel nacional, y en todos se ha asociado al uso de prótesis como el mayor factor asociado a la lesión intraoral. Por otra parte, la edad. A mayor edad, ¿no es cierto?, mayor posibilidad de que sufran alguna lesión. Las mujeres somos más propensas a presentar lesiones intraorales que los hombres. El nivel educativo, en forma inversamente proporcional. El fumar y el hábito también alcohólico, ambos potenciados entre sí. La medicación utilizada, no solamente una medicación, sino que si ustedes abren la cartera de sus abuelitas, van a sacar así como frascos y frascos de pastillas. Cambian los cosméticos por esa edad, le ponemos pastillas dentro de la cartera. Y por otro lado, algunas enfermedades sistémicas y la serostomía, que puede estar también asociada a alguna de ellas. Entonces, patologías de base que me pueden causar algún detrimento, algún deterioro a nivel intraoral. Patologías crónicas que necesitan el utilizar fármacos que me van a producir serostomía y además que van a tener un aparatito, igual que andar con una pata de palo, pero a nivel intraoral, ¿no es cierto? Esa es la calidad, digamos, que tiene o la analogía que nosotros podemos ofrecerle a un paciente cuando le colocamos estos aparatos. El 30% de los pacientes adultos mayores sufren de boca seca. Serostomía, no hipocialia necesariamente. Según un estudio, un workshop de años atrás, dicen que la serostomía es el más frecuente efecto adverso. Esto es una revisión de 700 trabajos que se hicieron en relación a acción de los fármacos sobre la función salival. Y se vio que la serostomía era lo más frecuente.
no así la hipoxialia. Que además de la serostomía, los otros síntomas que aparecían en estos pacientes eran el disconfort y que también tenían alteraciones en la percepción del sabor. Que la persona con serostomía tenía más riesgo de caries y otras alteraciones, ya a medida que aumentaba la edad y aumentaba el tiempo de consumo de estos medicamentos, podía haber más cantidad de disfunción a nivel de la glándula salival. En otro trabajo, al estudiar el efecto de los fármacos, la mayoría de los fármacos tienen un efecto anticolinérgico, vale decir, para bloquear receptores muscarínicos y nicotínicos de las glándulas salivales, y esto va a impedir, ¿no es cierto?, que haya una producción de saliva. Si es así, yo pienso, entonces compito por esos sitios y puedo hacer el fenómeno reversible. Vale decir, la hipoxialia o la serostomía derivada del consumo de fármacos es un proceso reversible que yo puedo estimular en forma mecánica, en forma farmacológica. Existen casi 1800 fármacos que pueden tener efectos serogénicos. De ellos, muchos son los que se consumen hoy en día. Antihipertensivos, anticonvulsivantes, diuréticos, ansiolíticos, los antidepresivos, también usados mucho en este grupo etario. ¿Y qué podemos encontrar más nosotros en los adultos mayores? A lo mejor acá hay gente que tiene una trayectoria bastante larga y también nos pueden aportar respecto a su experiencia. Pero basándonos en algunos estudios hechos a nivel nacional, tenemos que la doctora Iris Espinosa hizo un recuento en relación a casi 900 pacientes, viendo sus patologías clínicas. Entonces llegó a la conclusión de que un 53% de todos esos pacientes presentaban lesiones a nivel intraoral. Y que se distribuían de la siguiente manera. Es un gráfico complejo, pero fíjense que un 22% equivalía a la estomatitis subprotésica. Estomatitis subprotésica, ¿no es cierto?, que es de prevalencia importante, y lo seguía las hiperplasias. En tercer lugar, las varicosidades, que están puestas ahí no como una entidad patológica propiamente tal, pero también como un hallazgo clínico, y algunas lesiones pigmentadas. Esta distribución se repite en casi todos los trabajos que revisamos. Hay uno acá del querido doctor Martínez, por eso lo puse, que está hecho en la ciudad de Valparaíso. Y ahí ellos estudiaron igual una cantidad importante de pacientes, vieron que de estos pacientes un 90% tiene una enfermedad crónica por lo menos, y un 2,2% puede llegar a tener de estos, la mayoría tienen 2,2%, o sea, más de una enfermedad crónica. De ellos también, un 67,5%, o sea, más alta la cifra que lo que encontró la doctora Espinosa, presentaban lesiones. Y no solamente una, sino que un promedio de 1,6 lesiones por paciente. La distribución, nuevamente la estomatitis subprotésica estaba encabezando la lista. Las úlceras traumáticas, los fibromas traumáticos, glositis atrófica asociada, ¿no es cierto?, a deficiencia vitamínica, otros como procesos queratóxicos, queilitis angulares, candidiasis, épulis, que está separado del fibroma traumático en este estudio, y papiloma, algunos pigmentos por amalgama, líquen plano y otros. Y quisimos ver también qué pasaba a nivel de lo que llegaba a la clínica y lo que era biopsiado de estas lesiones. Entonces, en este estudio del 2016 se tomaron 11.000 casos a nivel multicéntrico en varios países, y de eso se concluyó
que había mayor cantidad de lesiones a nivel también de las mujeres, pero acá es diferente, ¿no es cierto?, la distribución y la prevalencia. ¿Por qué? Porque acá llega todo lo que es biopsiado. Y mañana vamos a ver, en la exposición del doctor también, las indicaciones. ¿Cuándo llega uno a derivar? ¿Qué patologías realmente van a llegar a ser biopsiadas? Y ahí encabezaba dentro de las lesiones biopsiables el carcinoma de células escamosas y lo seguían las hiperplasias fibrosas, siendo indudablemente el grupo no neoplásico mucho más mayoritario que el grupo neoplásico. Y el lugar de predilección de presentación de esta lesión era la zona de la mucosa bucal, labial, con también seguido la zona de la encía, ¿no es cierto?, y de la zona alveolar. Y ahora vamos a ver, por medio de algunas fotos clínicas, algunas de estas patologías. ¿Alguna pregunta en este instante? La serotonía es la sensación de sequedad bucal y la hipoxemia es la disminución del flujo de saliva. ¿Y qué importancia tiene entonces que la serotonía? Lo que pasa es que los estudios dicen que la serostomía puede deberse a otras alteraciones que se produzcan en la saliva. A lo mejor no está alterado el volumen en sí, ¿no es cierto? La cantidad normal tiene que ser 0,5 ml por minuto, eso es más o menos lo que es un flujograma de saliva no estimulada. Pero ¿qué sucede en la serostomía? Podemos tener esos 0,5, pero si yo hago un estudio electrolítico de esa saliva, vamos a ver que va a ser diferente la distribución, que no van a tener la misma composición, y eso va a dar la sensación de boca seca. Cuando una persona siente boca seca, quiere decir que se ha disminuido más o menos hasta un 50% de esa actividad, digamos, de protección mucosa. O sea, sí afecta la actividad de la protección. Esa es Sí, sí, la saliva que tiene cambios electrolíticos no tiene las mismas propiedades, o sea, cambia toda su estructura bioquímica. No va a ser igual de protectora ni vas, por lo mismo, no vas a sentir la misma sensación, ¿no es cierto?, de lubricación si tuvieses una saliva normal, De hecho, el tema de la saliva yo creo que es un gran universo a estudiar porque podríamos encontrar, y hay líneas que así lo ameritan, incluso marcadores, por ejemplo, moleculares o algunos marcadores en relación a algunos tumores que pueden ser encontrados a nivel de la saliva. Yo como voy a hacer un pequeño break, me voy a tomar, porque estoy con serostomía. Está como por acá atrás. Ya. Vamos a ver entonces algunas fotografías y vamos a ir produciendo, ¿no es cierto?, aquí ojalá alguna retroalimentación. Y vamos a tratar de ver algunas, ¿no es cierto?, de estas que las encontré como las más relevantes. Hay muchas otras, en realidad esta presentación viene siendo más bien acotada, pero vamos a ir empezando por este caso, en donde vemos un paciente desdentado total y donde vemos ciertas características, ¿no es cierto?, que nos tienen que llamar la atención. En primer lugar, tenemos una coloración mucho más eritomatosa de lo que debiera ser. Nuestro rosado coral pálido, ¿cierto? Esto está mucho más enrojecido. Hay zonas en que se ve un poquitito incluso más erosivo que eritematoso. Y por otro lado tenemos una presentación más bien de tipo hiperplásica en una zona anterior, entonces eso me va a hacer pensar de que ahí hay un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio que no necesariamente tendría que estar asociado a un proceso de tipo infeccioso, pero la mayoría de las veces sí. ¿Y en qué pensamos nosotros cuando vemos esto? Lo primero que pensamos es en cátedra, ¿cierto? Pero, como les decía, eso es uno de los factores por los cuales yo puedo tener esta zona eritematosa. Habitualmente las prótesis, ¿no es cierto?, debieran idealmente ser asentadas, tener una retención a nivel de la mucosa, pero equilibrado. Y eso no siempre es así.
O sea, al tomar una impresión, de repente quedan zonas que son un poco más presionadas que otras, partes de la mucosa que quedan más comprimidas, tengo poca capacidad de respuesta a eso, tengo una mucosa un poco más fina que lo habitual, tengo poca saliva, o sea, tengo todas las condiciones como para que esto se empiece a producir. Y en algunos otros casos, yo puedo tener, en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de una prótesis parcial, metálica. Esta misma estomatitis subprotésica puede deberse a otros factores. Hay 3 grados de compromiso de la mucosa que está bajo una prótesis. Esto ya viene siendo un grado 3 de Newton, donde ya hay una reacción hiperplásica. Y esto no está dado porque acá haya una infección por cándida, sino más bien porque hay un proceso alérgico a el cromo cobalto de esta prótesis metálica. Entonces, no necesariamente cuando uno ve este cuadro tiene que asociarlo a la cándida. Cuando esto se presenta, habitualmente, ¿qué hace el dentista? Coloca antifúngico, ¿no es cierto? Es como el modo también de hacer un diagnóstico diferencial, en el fondo un poco por después de los resultados vamos a saber. Si esto en realidad no baja, lo más probable es que tenga que ver acá una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Acá hay una reacción linfocitaria, ¿no es cierto?, que puede ser dada por el acrílico también, en forma más frecuente, pero también que afecta a los metales. Entonces, en este caso, se hace la prueba, ¿no es cierto?, a nivel cutáneo, los test de parche con los elementos odontológicos que correspondan, y la situación es o sacamos la prótesis y la cambiamos por otro material, o esta prótesis se cubre por algún elemento aislante. Y por otro lado, podemos tener también estas candidiasis, que pueden estar subprotésicas, pero que también pueden afectar a pacientes que estén inmunosuprimidos o a pacientes que sean sometidos a terapias de antibióticos durante un tiempo prolongado. Cualquier desregulación que exista a nivel de la flora va a permitir este cambio, ¿no es cierto?, de la cándida comensal a una cándida patógena. Indudablemente que en aquellos pacientes en que existe el uso del aparato protésico, allí la incubación va a ser mucho más fácil. Tenemos el medio adecuado, se produce un ambiente anaerobio, un ambiente sin luz, los detritus son más abundantes. El paciente mayor, al tener, ¿no es cierto?, uso de prótesis, problema de tipo articular, problema de tipo muscular, no siente mucho sabor por los alimentos, habitualmente su dieta se centra más en los carbohidratos. La falta de saliva además hace que cueste más que los detritus, ¿no es cierto?, y las células necróticas del sector puedan ser eliminadas. Entonces va ocurriendo este proceso. Esto es una candidiasis eritematosa que se denomina lesión en espejo, ¿no es cierto? En este caso, el contagio a nivel de la zona dorsal lingual se produce por eso. La cantidad, además de esa burra asociada, tiene que ver un poco con algunos hábitos de pacientes. Los pacientes adultos mayores pierden además esa psicomotricidad. Esta es una paciente portadora de un Sjögren de hace como 30 años. Es una paciente que hace constantemente estas candidiasis, presenta ya una hipocialia marcada, con mucho esfuerzo ha logrado mantener sus piezas dentarias y acudió, ¿no es cierto?, por sentir ardor y tener este depósito desprendible al raspado y que correspondía a una infección por Candida albicans, una pseudomembranosa que es tratada en el caso de todas estas lesiones tópicas, se tratan con medicamentos tópicos.
lamentablemente no son muchos los que contamos en el mercado para uso oral. Y eso tiene que ver un poco porque los dentistas nosotros no solicitamos medicamentos. Los laboratorios serían felices, y nosotros también, y nuestros pacientes también, si pudiésemos generar esa línea, ¿no es cierto?, de que hubiesen productos específicos para tratamiento mucoso. Entonces tenemos que acudir a aquellos de uso dermatológico o darle en forma sistémica. Entonces la nistatina, 100.000 unidades, que puede ser usada también en crema. Cuando el paciente es portador de prótesis, ¿no es cierto?, y la candidiasis está situada subprotésica, es mucho más fácil, porque uno coloca el ungüento entre la prótesis, ¿no es cierto?, y la mucosa. Puede permanecer además más tiempo ahí. Indudablemente que esto no va a tener una remisión si yo no elimino las hifas que están metidas en el acrílico de la prótesis. Por lo tanto, la renovación de ese aparato o la colocación de alguna sustancia aislante le hace un acondicionador de tejido es necesario para que yo realmente pueda hacer que remita la infección cándida. Dentro de lo que es la parte irritativa, la acción protésica es lo que está asociada a la formación, ¿no es cierto?, de estos característicos mamelones, que son parte de los épulis fisurados. ¿Quién no ha visto un épulis fisurado en su vida? Pero el épulis en sí empieza, ¿no es cierto?, como una lesión que puede ser de tipo más bien inflamatorio agudo. Pero como es un roce que no es lo suficientemente intenso para producir una úlcera, se produce una zona hiperplásica. Hiperplásica entre comillas, porque la hiperplasia en realidad es la mucosa, es parte del epitelio y también parte del conjuntivo, ¿no es cierto?, que se fibrosa más. Y esto va aumentando y puede llegar a ser ya mucho más extenso, donde la prótesis va siendo, ¿no es cierto?, acomodada en uno de estos pliegues. Entonces, cuando ya pasa, ¿no es cierto?, un tiempo más grande y necesito que de nuevo aumentarle la retención, entonces incorporo otro trozo de la mucosa. Y lo que va a pasar acá es que en el momento en que yo tenga que hacer la extirpación de estos mamelones, porque indudablemente a esta altura no va a haber una reversibilidad del proceso, el asunto es que se va a ir acortando, ¿no es cierto?, lo que es el fondo de vestíbula. Entonces la técnica quirúrgica acá uno puede decir sí, puede ser sencilla en algunas instancias, pero lo saben después los rehabilitadores cuando vayan a tener que afirmar una prótesis donde la mucosa alveolar esté en unión ahí con el reborde. Lesiones que pueden permanecer por muchos años, que habitualmente son asintomáticas, que en algunas zonas pueden tener algunas áreas, ¿no es cierto?, más ulcerativas, pero que generalmente no sufren mayores cambios y se fibrosan manteniendo, digamos, hasta que ya el paciente no puede comer, ¿no es cierto? Con esto, indudablemente es así. Acá tenemos el inicio de uno porque aunque da más a nivel vestibular del maxilar superior, también se da en otras zonas. En la zona lingual también es importante porque esta es una zona bastante delicada. Cuando se confeccionan además prótesis, esta era una prótesis relativamente nueva, y más que nada se debe a que los flancos de esa prótesis están sobreproyectados, están sin el recorte muscular adecuado. Entonces va ocurriendo un proceso de ulceración que después empieza a cicatrizar y es lo que da esa lesión blanca en esa zona. Eso es una membrana. Este es el caso de una paciente, una señora, que llegó a la clínica allá de Viña del Mar y que realmente tenía acá, era un verdadero dado de tejido fibroso. Era bastante extenso, no sangraba, no le dolía, ella se sentía cómoda. En el fondo venía porque le molestaba otra pieza dental.
Entonces se tomó una radiografía, esto estaba sobre un resto radicular. Entonces el factor irritativo acá indudablemente debe haber sido ese resto radicular. Y esto tiene que haber empezado como un proceso de tipo granulomatoso. O sea, esto puede haber sido un granuloma piogénico en una primera instancia y que fue después creciendo, se fue fibrosando y se fue haciendo así de asintomático. Tratamiento indudable también acá es en la exéresis de la lesión, con la eliminación de esos restos radiculares. Hay zonas donde había ulceraciones, pero era debido a que ella, al cerrar, ¿no es cierto?, se mordía con los dientecitos del maxilar inferior. Y aquí una típica, ¿no es cierto?, boca de un adulto mayor, con los desgastes incisales, ¿no es cierto?, con la retracción a nivel gingival, depósitos duros blandos, caries a nivel radicular, fracturas, y asociado a eso, ¿no es cierto?, un fibroma irritativo, esta hiperplasia conjuntiva epitelial, que es asintomática, que va creciendo lento, que no me da sospecha de ninguna otra lesión. Pero para los que tienen, ¿no es cierto?, una mayor capacidad visual, fíjense en otra de las lesiones que también se presentan en los adultos mayores. Este labio acá les parece normal. Ahí hay un adelgazamiento importante, ¿no es cierto? Ahí hay una zona de erosiones, de fisuras. Hay una superficie relativamente nacarada. Lesión, que vamos a ver también en otro caso, producto, ¿no es cierto?, de la exposición al sol, una queilitis actínica. Y este es otro caso que tiene también un crecimiento reactivo por una causa inflamatoria y que está en relación, además de la placa bacteriana local, al consumo de algunos fármacos. Los pacientes mayores, ¿no es cierto?, portadores de patologías crónicas, usan muchos elementos farmacológicos que tienen acción no solo a nivel de las glándulas salivales, sino que también a nivel de la proliferación. Los bloqueadores de los canales de calcio también afectan a nivel de los factores de crecimiento. Entonces puede ocurrir esta fibromatosis que pueden llegar a ser invalidantes, pueden llegar a producir movilidad dentaria y además acá asociado a un componente infeccioso importante. Y lesiones que a veces pasan como patologías o que la gente piensa que puedan ser patologías. Hemos recibido casos derivados de colegas por lesiones como esta, que las envían como lesiones pigmentadas. La verdad es que esto no es más, ¿no es cierto?, que una dilatación vascular, acorde a la edad y acorde a lo mejor a alguna patología hipertensiva asociada. No tiene mayor trascendencia, es parte, ¿no es cierto?, de nuestra trayectoria. Por lo tanto, importante para hacer una discriminación de estas lesiones de algunas otras que pueden ser también de tipo vascular. Ulceraciones a nivel de borde de lengua. Borde de lengua, que es una zona sensible, ¿no es cierto?, para los patólogos y para los dentistas en general. Borde de lengua, ulceración que no pasa. Tiene 2 meses de evolución. 2 meses de evolución de una úlcera, yo pienso inmediatamente, aquí hay un proceso que puede estar ocurriendo de malignización. Pero si yo soy lo suficientemente acuciosa y observo, hay un elemento asociado, cercano, que es lo que me está produciendo esta permanencia de la úlcera. Yo simplemente extraigo este resto radicular y eso debiera desaparecer en un lapso de 10 días. Las características de una úlcera de tipo traumático son diferentes a las úlceras de tipo canceroso.
Si se fijan ustedes, los límites de esa úlcera son relativamente nítidos, ¿no es cierto? Hay zonas más blanquecinas alrededor que pueden corresponder al roce, que es una úlcera de larga data, y generalmente tienen capacidad de cicatrización. O sea, ustedes van a ver ahí una malla de fibrina, que puede que se abra otra vez que la persona pase la lengua por el borde filoso, pero en general difiere de la que es cancerosa. Esta, si uno la ve sin mayor información, también a lo mejor le podría hacer sospechar, ¿no es cierto? Fíjense acá, da la sensación como que estos bordes estuviesen levantados y endurados, así como que hasta dan ganas de tocarlo. ¿Será que esto está endureciendo? ¿Tendrá las características de alguna cosa malula ahí? Pues bien, hay zonas ahí que están erosivas. Esta superficie se ve así como también media granulosa, ¿no es cierto? Podríamos sospechar. Pero eso era lo que la estaba causando. Ahí está la relación directa, ¿no es cierto? Estos bordes filosos en que la persona habla y pasa a llevar, come, traga y pasa a llevar esa zona, va a producir, ¿no es cierto?, esta respuesta. La zona blanca, una zona hiperqueratósica por el roce, y la induración es solamente eso. Se extrae la pieza. Esta paciente no tenía una sola úlcera, sino que tenía a ambos lados. A ambos lados. El cáncer es muy raro, diría que nunca, se va a presentar bilateralmente. Pigmentaciones de la mucosa. Pigmentaciones que en el adulto mayor pueden deberse, por ejemplo, al hábito tabáquico, pueden deberse también a de tipo racial, ¿no es cierto?, a personas que sean morenas, pero también a algunas alteraciones a nivel sistémico. Entonces es importante determinar cómo son estas pigmentaciones, cuánto tiempo atrás las trae, son localizadas, son más bien difusas. El paciente que yo estoy observando en este momento, antes de yo llegar a abrirle su boca, yo tengo que tener un perfil médico de él. Entonces yo tengo que saber cómo está su estado de situación, qué fármacos está tomando, qué antecedentes médicos trae, fue operado, cuál es la causa de su consulta. Entonces estas ubicaciones, ¿no es cierto?, bilaterales, que tienen mucho tiempo, habitualmente a mí no me van a producir mayor sospecha. Esta es otra ubicación típica de la melanosis del fumador. Fumador que es portador de prótesis, ¿no es cierto? Y esta es la zona que está más en contacto con el humo del cigarro. El humo del cigarro que trae efectos, ¿no es cierto? Una parte por el calor que genera, lo que da otras manifestaciones, y por otro lado por las sustancias, ¿no es cierto?, cancerígenas que en ellas se encuentran. ¿Preguntas? ¿Alguna acotación? ¿Alguna observación? Para que me den espacio para tomar agua. Exacto, y se ha visto que la diabetes está dentro de la acanthosis nigricans, por ejemplo, también es el mismo tipo de fenómeno y que se da a nivel intraoral. También se puede dar a nivel del patológico, no, a nivel también intraoral. Pero hay otras que también están asociadas a algunos fenómenos de tipo paraneoplásico, que ahí sí que habría que estudiar. Dentro de las lesiones, o sea, como parte de un síndrome, dentro de un síndrome se puede producir pigmentaciones a nivel de epitelial y a nivel de la mucosa. O sea, no es como un signo patognomónico, no es un signo patognomónico. En relación a el uso de prótesis, también se da este otro tipo de lesiones que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un acortamiento de la dimensión vertical, o que en algunos casos también está asociada a esta mala absorción o a esta baja ingesta de algunas vitaminas. Entonces se va a producir estas zonas erosivas,
generalmente son bilaterales y que están asociadas, ¿no es cierto?, a sobreinfección por cándida o también puede sobreinfectarse por herpes en esta zona. Impétigo también es otra de las lesiones infecciosas que pueden aparecer a nivel de lo que son las queilitis de tipo angular. Generalmente acá, cuando uno encuentra, ¿no es cierto?, el factor desencadenante, tiene que hacerlo a través de un hemograma si está sospechando de que hay alguna deficiencia nutricia, o tiene que rehabilitar nuevamente y lograr la dimensión vertical adecuada si vemos que nuestras prótesis, ¿no es cierto?, ya presentan un desgaste más o menos importante. Pero muchas veces esto se realiza o esto se ocurre porque las prótesis están confeccionadas sin tener en cuenta esos conceptos. Es una zona de mayor, ¿no es cierto?, plegamiento, por lo cual ahí se mantiene eso humedecido de forma constante y eso permite esa maceración del tejido. Y la sobreinfección, si el paciente tiene algún grado de inmunodeficiencia. Otras lesiones de tipo vascular que también se pueden ver en el adulto mayor son estas malformaciones, que pueden ser un poco localizadas y que en algunos casos pueden llamar la atención porque fueron traumatizadas. Entonces puede llegar a formarse, ¿no es cierto?, una ampolla de sangre y puede llegar esto a sangrar en forma importante. Entonces, ojo con el trabajar cerca de zonas que tengan este riesgo. Estas malformaciones vasculares son vasos dilatados de gran tamaño y que pueden llegar a tener algún grado de complicación, ¿no es cierto?, en la ruptura. Y esto, que no sé si es parte de lo que hayan visto algunos de ustedes en sus consultas, ¿no es cierto?, el líquen plano no es tan difícil de ver. Generalmente el líquen plano a veces lo pesquisa el odontólogo. El paciente, cuando tiene un líquen plano de tipo reticular, generalmente anda feliz por la vida. Cuando este tipo reticular tiene áreas más bien erosivas, ahí es cuando ya empieza a complicarse un poco la cosa. El líquen reticular, ¿no es cierto?, es una enfermedad de tipo mucocutáneo que puede afectar incluso hasta las uñas. Y que dentro de las manifestaciones orales, estas estrías, ¿no es cierto?, blanquecinas, son características del líquen plano intraoral. Pero a veces están estas otras áreas que nos pueden complicar un poco la vida. Vamos a ver un poco más adelante algunas lesiones potencialmente malignas y el líquen plano erosivo, en áreas erosivas, son las que podrían tener algún grado de malignización. Aquí vemos otra fotografía donde vemos esta estría, ¿no es cierto?, características de esta zona hiperqueratósica. Cuando uno estudia la etiopatogenia, ¿no es cierto?, estas lesiones, hay un componente contra los queratinocitos, una destrucción, y es un proceso que tiene remisiones y exacerbaciones. Esta es una de las patologías que tiene que ver mucho con el componente emocional de los pacientes. Aparecen, por ejemplo, después de algún cuadro de estrés, alguna pena grande que tienen los pacientes. Es una de las pocas, yo creo que puede comprobarse algún efecto. Es difícil, ¿no es cierto?, comprobar que haya esta asociación. Es muy difícil medir estos parámetros de tipo psicoemocional. Aquí hay otro. El tratamiento generalmente para el líquen plano. Si está asintomático, yo no lo toco. Si el paciente se asusta porque ve las estrías, uno le explica, el líquen plano no tiene cura, siempre usted lo va a tener. Si está sin dolor, déjelo tranquilito, no es necesario la aplicación de ningún ungüento, nada. Si el paciente tiene síntomas, yo medico.
Si el líquen plano tiene una localización más bien extensa, tengo cara interna de mejilla, tengo bordes laterales de lengua, tengo cara interna del labio, personalmente yo soy dada a dar una solución de corticoide, un Sidoten, ¿no es cierto? En caso de que hayan lesiones de tipo erosivo que yo tenga que tratar. Si yo tengo una lesión solamente con líneas blanquecinas, como esta que tenemos acá, distribuida por toda la boca si quiero, pero si está sintomática, yo no prescribo nada. Lo que me tengo que preocupar, es que esta zona desaparezca. Cuando esa zona desaparece, yo estoy tranquila, se suspende el enjuague. También, si esto no es muy extenso, tengo solamente en la cara interna de mejilla un área reducida, eritematosa o erosiva, yo ahí, en esa zona, aplico una orobase de corticoide. Mando a preparar entonces una betametasona al 0,1% en plastivase o en orobase. El orobase es un poco más adhesivo que el plastivase, para que el paciente aplique 2 o 3 veces al día por un lapso de unos 10 días. Y controlo. Aplicación entonces de corticoides en forma localizada. En este caso, por ejemplo, perdón, diga. ¿En qué momento uno decide hacer la biopsia de esa lesión? Buena pregunta. Porque igual se puede confundir con otra patología. Sí, según las indicaciones de la OMS, actualmente debiera hacerse una biopsia para confirmar diagnóstico. Hay personas, hay líneas, digamos, de pensamiento que dicen que es suficiente con el diagnóstico clínico. Cuando yo tengo esta disposición, ¿no es cierto?, en red, es muy poco probable que se trate de alguna otra lesión similar. Entonces, el diagnóstico clínico de un líquen plano reticular no es difícil. Si yo tengo alguna sospecha o si yo quiero ser rigurosa, yo debiera así tomar una biopsia. Una biopsia ojalá que abarque una zona queratóxica y la zona que está erosionada, en el caso que sea así. Si yo dentro de esta misma figura veo algunos cambios en esa zona erosiva que me puedan hacer sospechar de que algo está pasando a nivel intraepitelial, yo tengo igual la obligación de hacer una biopsia. El diagnóstico además se puede corroborar con las inmunofluorescencias. Más o menos conoce la tasa de malignización de un líquen plano erosivo. Es un 1% de todas las lesiones en el líquen plano erosivo. Eso es bastante controversial. De repente los estudios dan cifras también relativas. Este es otro caso de una paciente que fue diagnosticada hace mucho tiempo con un líquen plano, en que ya hay zonas, ¿no es cierto?, donde ella ha sufrido procesos erosivos importantes y se han producido una especie de queratinización de algunos. El líquen plano también puede tener una variante como placoide, que se puede confundir mucho con una leucoplasia verdadera. Y, perdón, es muy recurrente una vez tratado. Sí, el líquen plano, como les decía, está muy asociado a lo psicoemocional. Entonces tiene que ver de repente mucho con con el estado anímico que presenten estos pacientes. Entonces hay periodos de remisiones muy buenos, importantes, y lo que sí tiene que quedar muy en claro, porque el paciente tiene que confiar en uno, ¿no es cierto?, que uno tiene que decirle, esto es solamente para la mantención y lo más importante es que usted no tenga estas áreas rojas. Si el líquen plano se mantiene tranquilito, reticular, ese líquen plano no tiene riesgo de malignización. El líquen plano erosivo es el que está asociado. Las lesiones a nivel de los labios se deben a estos factores, ¿no es cierto?, acumulativos. A este daño acumulativo que va a producir estos radicales libres, que va a producir una lesión que ya no es en una sola área, sino que acá
yo tengo un verdadero campo de cancerización. Yo acá estoy expuesta, ¿no es cierto?, a la radiación ultravioleta, esto es una keilitis actínica. Estoy expuesto a esta radiación ultravioleta, además con un tejido que está ya deteriorado. Tiene un epitelio más delgado, tiene mala vascularización, sufre una elastosis a nivel del conjuntivo, entonces su capacidad de respuesta es baja. Y como es un efecto que es acumulativo, ¿no es cierto?, pueden ir produciéndose mutaciones a nivel del epitelio de este tejido. Entonces, que yo presente ulceraciones, zonas, ¿no es cierto?, ahí hay una zona de costra, tengo que tener esa precaución y tengo que tratar, ¿no es cierto?, de proteger esto a como dé lugar. Entonces este paciente yo lo tengo que poner en un régimen que empiece a usar gorro, que empiece a usar protector labial, que es muy difícil. Esto se da mucho en hombres, ¿no es cierto?, y en personas que trabajan expuestas al sol. O sea, hay gente ruda, hay gente así que no va a andar comprándose un blister para ponerse, ¿no es cierto?, y protegerse los labios. Entonces, esto es difícil que el paciente se comprometa con el cuidado de esta zona. Es difícil. Y se da eso, esa pérdida, ¿no es cierto?, del borde vermellón, no se ven bien los límites entre el labio y la piel. Parece como que fuese una continuidad de ella. El labio se ve más nacarado, se ve fisurado, agrietado, delgado, y con estas zonas eritematosas que pueden estar ulceradas también. En algunos casos cicatrizan, en algunos otros casos permanecen. Esas que permanecen son las que yo tengo que vigilar y tengo que biopsiar. Ahora, el doctor acá, Osorio, sabrá hacer ahí una biopsia, ¿no es cierto?, con esa cantidad de repente de friabilidad que tiene el tejido, es complejo. Es complejo tomar ahí una muestra por la vascularización y también por el modo de sutura, por lo menos yo que no soy cirujano, ¿no es cierto? El paciente dentro de la anamnesis relata que se expone al sol, ya sea por trabajo u otra actividad. Esto se puede confundir con keilitis actínica. Esa es una keilitis actínica. Esta es una keilitis actínica que tiene como condición también, la keilitis actínica es un desorden potencialmente maligno. Tiene ese riesgo de que se produzca esta cancerización. No estamos hablando acá de un cáncer propiamente tal. Acá son todos estos fenómenos producto de la acumulación del daño ultravioleta. Se da más si se fijan en el maxilar inferior. Acá tienen otro caso en que no hay, ¿no es cierto?, ulceraciones. Pero si ustedes se fijan, miren la coloración que tiene este labio. Se pierde, ¿no es cierto?, esa turgescencia que tiene el labio sano. Está rígido y como un color nacarado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ojalá pueda responder. Lo que pasa es que hace un poco tiempo atrás en el hospital donde yo trabajo, me tocó atender a un chico, yo tomo radiografías en realidad, y tenía un labio parecido a la keilitis actínica, pero la porción superior que usted mostró en la foto, que era como, sin tener esas costras, sin tener eso, pero era como un labio así como que se notaba que era como escarnatoso. Yo lo confundí con una keilitis actínica. Hablar con la dermatóloga, le dije, pero era un niño joven, entonces me dijo, no, pero es que es muy raro, eso es precanceroso. La doctora venía de otras latitudes y me dijo, hay que sacar el labio, me dijo, porque eso es precanceroso, o sea. Y yo como que me asusté y me puse a mirar fotos y decía, no, pero en realidad me equivoqué, no es una keilitis actínica. Encontré algo parecido que le decían como prurigo solar, prurigo actínico. Esa es una condición previa que podría llevar porque el chico estuvo en un tratamiento con dermatólogo y le daban unas cremas Corticoide. la mamá no me supo decir, era como un preparado muy caro de ¿cómo se llama esto? De bloqueadores solares, que era como un preparado farmacológico. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor este chico, esa condición es, por ejemplo, como para que uno lo mande y se empiece a tratar. O sea, es una condición que el prurigo
¿Es una condición previa a quilitis actínica como No, para empezar a ver? no sé, personalmente yo creo que no, que es otra la etiopatogenia. Acá estamos hablando lo más probable de alguna reacción de hipersensibilidad, ¿no es cierto? A la acción solar. Hay muchas personas que son alérgicas a la exposición a los rayos. Era solo el labio y era Exacto. Y además es raro que des en el labio superior, ¿no es cierto? Porque ¿era inferior? Ah, había dicho superior. No, pero no, era como lo que se veía en la foto, la porción superior del... O sea, si usted tiene la foto, si usted muestra la foto anterior, abajo había costra. Era, el eritema era parecido Como a la este. porción- claro, Ajá, a ya, lo que ya. está por arriba de la costra. Y se veía el labio inferior así como gordo. Entonces Claro, yo lo confundí claro. con una quilitis actínica, pero después buscando me pareció que no lo era. Claro, Pero es que eventualmente diferente. ese niño a lo mejor podría terminar en algo así. Pero Claro. yo no sé cuál es la progresión. Lo más probable que no, lo más probable que no, ¿no es cierto? Ahí en una persona más joven no estamos hablando de un campo de cancerización, aunque tenga una quilitis actínica o tenga una quilitis de tipo alérgico. Si se acuerdan las acumulaciones, digamos, de estos daños a través de los años, es lo que va produciendo este riesgo. Entonces los pacientes adultos tienen mayor propensión a hacer algún proceso de malignización. Si yo veo una quilitis verdadera, una quilitis actínica verdadera en un paciente joven, porque también puede suceder, o sea, hay gente joven que está expuesta y que presenta la misma entidad, pero eso es mucho más tratable y yo no lo voy a tener sentado en mi sillón cada 3 meses. En cambio, si yo tengo una persona, un adulto mayor, que sé que no se cuide, todo, lo tengo sentado en mi sillón cada 3 meses. ¿Fija? Yo he visto también algunas otras a nivel del labio superior, pero que han sido productos, como tú dices, de algunas otras dermatitis, que se parecen, tienen alguna connotación clínica similar. ¿Como un angioedema? ¿Podría ser? El angioedema es distinto, porque eso es una acumulación solamente, una extravasación de líquido nomás, que da un aspecto de hinchazón, ¿no es cierto? Donde no está roto el epitelio, pero está adelgazado y que tiene como base una reacción de hipersensibilidad tipo 1 inmediata, por acción de IgE, en fin. Que además tiene tratamiento de corticoides y pasa y no tiene mayor trascendencia. Buenas las observaciones. Esto es una lesión que a lo mejor no es tan frecuente, pero la voy a colocar porque la verdad es que a lo mejor pasa desapercibida más y no llega mucho a la clínica. Pero es lo que se llama angina bulosa hemorrágica o bula hemorrágica, en donde en forma espontánea o a veces por un trauma menor, por algún alimento un poco más cálido, por algún alimento que tenga algún borde filoso, se produce esta ulceración superficial y se produce una ampolla llena de sangre a nivel epitelial o subepitelial. Y esto asusta bastante. De hecho, acá una alumna una vez me llamó un día domingo que estaba con su abuelo, qué sé yo, lejos, y me dice, doctora, fíjese que a mi abuelo le pasa esto y se le está formando y se está creciendo. Bueno, esto ocurre, puede ser algo bastante menor, a veces da en el borde lateral de la lengua, pero a veces tiene una connotación un poco mayor. Da preferentemente en la zona ahí del paladar blando y no tiene una connotación, digamos, patológica, sino que es más bien una especie como de accidente en donde puede estar asociado a alguna fragilidad capilar, ¿no es cierto? Y alguna maniobra, de repente dentro de las maniobras odontológicas, si tú estás, no sé, con el hemosuctor ahí y tomas, puedes provocar una de estas bulas hemorrágicas. El tratamiento es que si no se rompe sola, hay que romperla, hacer el vaciamiento. Y solamente eso, algún enjuague, ¿no es cierto?, algún colutorio, pero no pasa más allá. Se dice que a veces está asociado al uso también de estos puff con corticoides que adelgazarían los epitelios, que eso es otra cosa que también sucede con estos fármacos. No sé, ¿han visto, tienen antecedentes, han escuchado? ¿Sí? He visto 3. Ha visto 3. Y en esa zona igual. Y siempre en esa zona. Son espectaculares, se resuelven rápidamente, Sí. no dejan cicatriz, nada. O sea, Sí.
Pero como tú dices, se asusta la gente, si en realidad se esté formando y empieza a llenarse ahí. Efecto muy Alarmante. alarmante, pero eso claramente tiene que tener un control así como inmediato, los 2 días, los 3, como para uno quedarse tranquilo. Por de que supuesto. es eso. Sí, por supuesto que sí. O sea, siempre uno controla, ve que cicatrices y da de alta cuando ya no exista ninguna sospecha. Pero la verdad es que no hay como una connotación patológica asociada ahí en esa zona. ¿Es asintomática? No, normalmente el paciente siente que... Pero duele. Puede ser en algunos lugares que si es más pequeña, que no la sienta y que se rompa. Por eso es que pienso que es una lesión que tiene una prevalencia menor, pero a lo mejor eso es un poco falso. Porque hay muchas que pueden resolverse en forma natural. Y una vez que se rompen, queda como tuviera sido un afta o algo así, queda como... Queda el techo de la ampolla sobre la zona erosionada. Entonces esto causa que haya, por ejemplo, algo de dolor al tragar, está sensible la zona hasta que cicatriza por un tiempo. Y esa es otra, ¿no es cierto?, de las cosas que a nosotros nos tiene que hacer. Eso sí que nos tiene que abrir todos los canales y tenemos que buscar todas las razones, causas, soluciones, derivaciones, lectura, todo lo que tengamos cuando encontremos lesiones de este tipo. Lesiones que no van a estar asociadas a estos restos radiculares, ¿no es cierto? Es diferente que yo encuentre una manchita blanca y resulta que acá está el resto radicular o el paciente que es muy enérgico para cepillarse y que tiene estas zonas hiperqueratóxicas blancas en algunos puntos específicos. Si yo no encuentro una razón por la cual una lesión aparezca de este tipo, tengo que pensar en una leucoplasia. Leucoplasia que no es tan frecuente. Esta leucoplasia no se desprende al raspado, eso es una de las primeras cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué otra cosa la podría confundir? Si se desprende al raspado, ¿no es cierto? Podría pensar en una candidiasis, ¿no es cierto? Pseudomembranosa. Si la tiene en ambos lados, la tiene en la mejilla y la tiene desde que eras chico, podría pensar en un nevo blanco esponjoso. Pero si es una cosa de aparición desconocida, el paciente no sabe desde cuándo la tiene, está ahí asintomático y además está asociado a un factor de consumo de tabaco, yo puedo hacer el diagnóstico clínico de leucoplasia. No es tan fácil hacer el diagnóstico clínico de una leucoplasia verdadera, porque uno tiene que descartar todas las otras posibles causas por las cuales se produce este engrosamiento a nivel de esa zona. Zona que además es una zona de alto riesgo de cancerización, ¿cierto? Borde de lengua, piso de boca. Zona además que no presenta queratina, por lo tanto está expuesta mucho más a toda la acción de los elementos cancerígenos, ¿no es cierto?, que nosotros podíamos consumir, léase nicotina, tabaco, alcohol. Entonces, esta lesión leucoplásica yo tengo que derivarla al especialista. Cuando yo no tengo, ¿no es cierto?, una causa, yo debo enviar esta lesión al especialista. Y es el especialista el que debe determinar si la voy a controlar, la voy a dejar, no hay un área ahí que la tengo que biopsiar, o la voy a biopsiar de todas maneras. Eso es variable, porque yo no me pongo de acuerdo con mi marido, menos se van a poner de acuerdo todos los patólogos entre sí. Entonces hay unos que dicen que sí, que hay que biopsiar todo, que cada cuánto tiempo hay que biopsiar, hay otros que no, que son más relajados, que dejan este proceso. Hay muchos estudios en relación a eso y no se ha podido estandarizar muy bien. ¿Por qué? Porque esto cuando va a requerir el estudio histológico va a decir si tengo, por ejemplo, displasia. Displasia que me va a significar como un primer paso hacia una malignización. Entonces, esa displasia, ¿dónde la sitúo? En una displasia leve, en una displasia moderada, en una displasia severa. Uno se pone al medio, en fin, para eso hay para hablar y para escribir mucho. Entonces, por una parte eso, es difícil, uno el diagnóstico y segundo, es difícil la evolución o el control. ¿Qué hago con esta lesión? Bueno, si es un paciente mayor, si tiene asociado el tabaco o si es una mujer que no fuma, porque una mujer menos posibilidad de tener
cáncer. Segundo, no fuma, o sea, ni siquiera tiene un factor que me esté ayudando a que esto crezca. Entonces, eso todavía más tengo que controlar. Misma paciente que les mostré antes con el líquen plano, lengua, ¿no es cierto?, que estaba como líquen plano, una lengua un poco atrófica. Esta paciente hace unos meses atrás lesiones de tipo blanquecino, ¿no es cierto?, similar a lo que son las leucoplasias, y zonas erosivas en muchos puntos de su boca. Hay zonas que son de tipo más granuloso, que es una de las características que uno tendría que observar cuando piensa que adentro está pasando a algún desorden en esta celulita. Estas superficies así como granulosas, como verdaderos microlobulillos, ¿no es cierto?, dentro de un crecimiento de este tipo, sobre todo en la zona erosiva, sí merecen que vaya al especialista y que se biopsie. ¿Por qué? Porque pueden llegar a generar un carcinoma de este estilo. Un carcinoma espinocelular, ¿no es cierto?, que se puede dar como una úlcera, pero también se puede dar como una tumoración, como es el caso de este paciente. Este paciente yo creo que ya falleció porque tenía metástasis, era de grado 4. Y este paciente era un paciente portador de un líquen plano desde hacía 30 años. Paciente de una zona rural y que no se controlaba para nada. Entonces él llegó ya en este estado. Entonces si ustedes miran, ¿no es cierto?, este crecimiento y este fondo, ¿no es cierto?, blanquecino abajo, pueden pensar de que hay muchas de estas lesiones, ¿no es cierto?, de las cuales les hablé, como la queilitis actínica, como el líquen plano erosivo, que pueden ser estos primeros cambios morfológicos de la malignización. Y es lo que se denominan los desórdenes orales potencialmente malignos. Esos son los que ustedes les tienen que tener ojo y esos son los que pueden llevar, ¿no es cierto?, a producirnos más cáncer en la tercera edad. Acá esta era una lesión que estaba más bien, tenía una base más pequeña, ¿ya? No emergía así como en su totalidad, estaba exteriorizándose ese tumor, pero toda esta zona estaba indurada, tenía linfadenopatía regional. Por lo tanto, este paciente directamente, o sea, si se toma una muestra o se manda directamente al oncólogo. Cuando el paciente llega en estas condiciones no nos sirve la prevención. Entonces, por eso es importante el determinar cuando las lesiones están en esa etapa de potencialidad, hacer la derivación y el control. Este es otro, un carcinoma espinocelular de labio, ¿cierto? También había, un ganglio invadido, y donde se ve la diferencia, ¿no es cierto?, de un proceso que realmente esté cicatrizando a este proceso canceroso. Esa zona oscura que ustedes ven ahí no es sangre, es necrosis. Entonces, este paciente no puede cicatrizar. La úlcera cancerosa no tiene esta telita de fibrina y que esté, no hay capacidad de cicatrización. Toda la vascularización, el tumor la ocupa para nutrirse él y crecer. Y esta zona de acá es la que les digo yo, donde se notan estos microcrecimientos, estos microlóbulos, que son los que tienen que hacerme sospechar. Si hay un área en que tiene eso, no confundirla con lo que es un tejido de granulación, que también de repente se ve igual. Por eso es que, en caso de tener dudas, derivar al especialista. Otra úlcera que se ve bastante inofensiva, pero fíjense en la zona donde está. Y además, ¿qué más les llama la atención? ¿No es cierto? Esa coloración de la mucosa. Este es un paciente que se fuma no sé cuántos
cartones, porque tiene ahí, ¿no es cierto?, esta estomatitis producto de la acción de la nicotina. Esos son salida de los conductos de las glándulas salivales inflamados. Pero esta úlcera que tiene el paciente ahí en esa zona, que no tiene una causa conocida, o sea, no me dice, no sabe que estaba tomando mate y me empujaron y me enterré. No, el paciente no sabe que la tiene, no le duele, es una zona también sospechosa, pero hay más de un adenocarcinoma, ¿no es cierto?, asociado a las glándulas. Y por último, la importancia de esto. La importancia de un autocuidado y de un autoexamen. Vamos a estar muy luego, ¿no es cierto?, en la semana de prevención del cáncer oral, que va a ir abocada, ¿no es cierto?, va orientada a la pesquisa de estas lesiones en pacientes mayores, y dentro de esa pesquisa que el paciente sepa si tengo lesiones ulcerosas, si tengo manchas blancas, si tengo heridas, si tengo tumores, debo consultar. Conclusiones, entonces: nuestros adultos mayores tienen mayor disposición a hacer lesiones intraorales. Dentro de ellos el cáncer es uno de los fantasmas que siempre tenemos que tener ahí a nuestras espaldas. Importancia de la pesquisa temprana y sobre todo la pesquisa temprana por el odontólogo clínico. Generalmente todo lo pesquisa la persona que está ahí, en la chuchoca, que está viendo los pacientes. El especialista generalmente recibe lo que los dentistas nos mandan. Entonces, si los dentistas no son capaces de tener un ojo clínico, esa lesión pasa desapercibida. Importante que haya políticas públicas y que haya personal especializado. Gerodontología, ¿no es cierto?, odontología geriátrica. ¿Alguna? Yo le agradezco. ¿Alguna pregunta?